El día de hoy entonces hablaremos acerca de la artrosis como una entidad clínica bastante compleja que requiere del estudio del conocimiento constante para entender toda su complejidad desde el punto de vista fisiopatológico, por supuesto desde las diferentes herramientas terapéuticas que empleamos para su tratamiento. Finalmente lo que buscamos es que la artrosis deje de ser la cenicienta de las enfermedades reumáticas y se convierta en una, una enfermedad de interés, de hecho, y sobre la cual podamos lograr un tratamiento adecuado, un tratamiento certero y que permita mejorar de la forma definitiva la calidad de vida de los pacientes y evitar el avance degenerativo de la enfermedad. Como siempre, pueden enviarnos todas sus preguntas a través de nuestro canal de WhatsApp, de nuestros correos electrónicos, cada uno de ellos estaremos muy pendientes para responder cada una de las inquietudes. Al final de la presentación también estaremos dispuestos a responder las diferentes preguntas que nos envíen a través de esta presentación que se puede hacer o bien después a través de nuestro canal de WhatsApp. Y como siempre, luego en nuestro canal de YouTube podrán encontrar la grabación de esta presentación y también estará subtitulada en inglés para las personas que se encuentran y nos acompañan de habla inglesa. Es grato contar hoy con la participación de personas de diferentes países. Tenemos personas de España, de Bolivia, de Ecuador, Colombia, México y Perú. Muchas gracias a todos por su participación en este webinar. Y el día de hoy trataremos diferentes temas para abarcar de una manera integral el tema de la artrosis. En primer lugar, veremos generalidades y definiciones propias de esta enfermedad. También luego tocaremos algunos aspectos sobre la epidemiología de esta enfermedad, aspectos referentes posteriormente a la etiología y fisiopatología de la artrosis. Luego algunas palabras sobre los aspectos clínicos y diagnósticos que debemos tener en cuenta en el abordaje de esta enfermedad y el tratamiento. Revisaremos algunas cosas del tratamiento convencional y revisaremos, por supuesto, el tratamiento con apiterapia. Comenzaremos entonces hablando algunos aspectos generales de la artrosis y de su definición. Y la primera pregunta que surge es si se trata o no de una nueva enfermedad. Y lo cierto es que existen investigaciones que han mostrado que los dinosaurios antiguos tenían hallazgos radiológicos propios compatibles de artrosis. Es decir, es al parecer una entidad de hecho bastante antigua. Y también los estudios de paleopatología han mostrado que de hecho nuestros ancestros sufrieron desgaste articular en diferentes sitios del cuerpo, por supuesto relacionado esto con el proceso natural de las actividades que realizaban en ese entonces. Por ejemplo, en un estudio que se realizó en restos humanos conseguidos de la China antigua de los años 1200 a.C., encontraron que había incluso diferencias por sexo en la presentación de patrones de desgaste articular. Por ejemplo, en los hombres fue mucho más frecuente la artrosis de los hombros. Esto producto de las actividades que realizaban de forma cotidiana. Y en las diferentes comunidades, también de acuerdo a la especialización que tenían en sus actividades propias, se presentaron diferencias significativas en la presentación de el desgaste articular en diferentes sitios del cuerpo. Entonces, de acuerdo a ciertas actividades, podían presentarse también mayor desgaste articular en las articulaciones interfacetarias en la región cervical y en otros casos una mayor presentación de artrosis de rodillas o de caderas.
Y los estudios que se han hecho sobre estos huesos recuperados han permitido identificar los hallazgos propios del desgaste articular. Es decir, lo más probable es que se trate de una enfermedad no tan nueva como se piensa. Y asimismo, en las pinturas que se realizaron a lo largo del desarrollo de la humanidad, también varias de ellas describen signos clínicos propios del desgaste articular de la artrosis o de la osteoartritis. Por ejemplo, aquí vemos el San Juan Bautista pintado en la adoración del Cordero, en la cual se identifican nódulos de Heberden en las articulaciones interfalángicas distales. Aquí podemos apreciar en otra pintura eh, la artrosis de la primera articulación del pie. Es decir, desde entonces ya era evidente que existirían patrones propios del desgaste articular. Lo que pasa es que las clasificaciones nosológicas avanzaron solamente hasta mucho tiempo después, de tal manera que tenemos la enfermedad tal cual constituida como la conocemos hoy. Por supuesto, hasta el siglo XVIII, todos los reumatismos eran de hecho una sola entidad clínica indiferenciada, sin tener en cuenta ninguna de los síntomas y clasificaciones que sí existen en la actualidad. Todo era una misma enfermedad. Sin embargo, hasta 1802 más o menos, William Heberden realizó las primeras descripciones de pequeñas protuberancias en la superficie de los dedos, compatibles, por supuesto, con una artrosis de manos. Fue la primera persona que describió eso como un hallazgo de un reumatismo distinto a reumatismos como el de la gota o como una artritis reumatoide de origen autoinmune. Y posteriormente se fueron haciendo avances en términos de describir las erosiones articulares no relacionadas con enfermedades autoinmunes, también con la presentación de artritis no erosiva, pero sí inflamatoria, y posteriormente el desarrollo de la radiología permitió la identificación de una entidad clínica con patrones radiológicos particulares y propios, hasta que en 1991 surgen por el American College of Rheumatology los primeros criterios clínicos definitorios de la artrosis, en este caso de la artrosis de cadera. Fue la primera vez que existieron criterios clínicos propios y particulares para esta artrosis, como una entidad clínica diferenciada. Y en las últimas 2 décadas, diferentes investigadores del mundo comienzan a intentar responder si en realidad la artrosis o la osteoartritis es una enfermedad tan simple como se suele decir. Porque generalmente se asume que es una enfermedad únicamente derivada del envejecimiento, que es una enfermedad muy simple. Sin embargo, veremos más adelante que no es tan simple como habitualmente uno lo piensa y que de hecho sus mecanismos y procesos fisiopatológicos de hecho son muy complejos y requieren un abordaje supremamente adecuado para la determinación exacta del beneficio clínico del proceso que debe hacerse. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de una paciente con evidencia clínica significativa de artrosis de manos, por supuesto, por los nódulos de Heberden y Bouchard que pueden apreciarse en esta imagen. Y es claro también que la artrosis es una enfermedad compleja cuya definición pasa por diferentes procesos. Primero, afecta a toda la articulación entera, no solamente el cartílago. Se presenta degradación del cartílago articular, hay pérdida del hueso, hay reacción del hueso que está periarticular, que explica la formación de los osteofitos marginales en las articulaciones. Tenemos también un proceso inflamatorio sinovial, no tan significativo como ocurre en la artritis reumatoide o en otras artritis autoinmunes, pero sí lo suficiente como para destruir el cartílago. Sabemos también que está definida por síntomas como el dolor articular, eventualmente la inflamación periarticular de menor intensidad que en una artritis autoinmune, y hay, por supuesto, una pérdida funcional. De hecho, hay personas que no tienen síntomas, pero sí déficit funcional, lo cual todo en su integralidad, es decir,
la afectación entera de la articulación define la artrosis. Finalmente, la artrosis es una enfermedad con componente inflamatorio caracterizada por la pérdida progresiva de cartílago articular que afecta la función de la misma y que termina por producir diferentes síntomas como el dolor. Algunos aspectos de la epidemiología de la artrosis, y lo primero que debemos entender es que como parte del proceso de transición epidemiológica y demográfica que han sufrido los diferentes países del mundo, dentro de ellos Colombia, España, México, Bolivia, es decir, cualquiera de los países que existen en el mundo están sufriendo progresivamente ese proceso de transición epidemiológica como resultado del incremento en la expectativa de vida. Y eso hace que tengamos una población cada vez más vieja y además de eso, los cambios en el estilo de vida nos obligan a tener una mejor calidad de vida de manera progresiva. Luego, síntomas como el dolor, que previamente no eran muy relevantes para toda la población, comienzan a ser muy relevantes. Y lo cierto es que la artrosis es una enfermedad que es más frecuente entre mayor en la edad. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ahora que están de moda las curvas epidemiológicas, una curva que muestra cómo la artrosis o el desgaste articular de diferentes partes del cuerpo se incrementa de forma significativa con el paso de los años. Entre más edad, mayor es el riesgo y mayor es la frecuencia de la presentación de la artrosis. Tenemos una figura de prevalencia también donde vemos, esto es una prevalencia medida a través de del diagnóstico percibido por el paciente. Lo cierto es que si hiciéramos estudios radiológicos en la población mayor de 50 años, probablemente encontraríamos al menos más del 50% de la población con desgaste articular en al menos un sitio del cuerpo. Es decir, es una entidad clínica supremamente frecuente. Y existen diferentes factores de riesgo que explican el desarrollo de esta entidad clínica. La edad, por supuesto, entre más edad, mayor riesgo de padecer la enfermedad, especialmente edades superiores a los 50, 55 años. Ser mujer, porque las mujeres trabajan más que los hombres, entonces se desgastan más, porque es una enfermedad también relacionada con el trabajo. La ocupación y el nivel de actividad física que se imprima sobre una articulación, el antecedente de trauma articular, evidentemente las personas que han tenido traumas articulares muy intensos sobre cualquier parte del cuerpo terminan por desarrollar desgastes articulares bastante severos, de hecho, incluso independientemente de la edad, el género y la ocupación. Algunos factores genéticos, ya los veremos cuáles, malformaciones, defectos de nacimiento, por ejemplo, la displasia de cadera es la más conocida de todas. Las personas con displasia de cadera, especialmente aquellas no tratadas o aquellas que son de muy alto grado, terminan por desarrollar de forma muy temprana una artrosis de cadera. Y las enfermedades neurológicas, por supuesto, por la afectación que producen sobre los músculos. En debate, como factor de riesgo, el sedentarismo parece que sí incrementa el riesgo de presentación de la enfermedad como consecuencia de la falta de fortalecimiento de los diferentes grupos musculares en el cuerpo. Por supuesto, es una enfermedad con un alto impacto económico, en primer lugar, porque imposibilita muchas de las actividades cotidianas y el trabajo en las personas, tiene un impacto en la salud mental y está asociado a un mayor riesgo de desarrollo de depresión y ansiedad en las personas que la padecen, lo cual conduce, por supuesto, a la producción de costos directos e indirectos sobre el sistema de salud en cualquiera de los países del mundo, y hay una pérdida prematura de la productividad de las personas. Entre más temprano se diagnostica, mayor también es, a su vez, el impacto económico que produce. Y primer mensaje muy importante sobre esta enfermedad es que no tiene un tratamiento definitivo. En la actualidad no existe un tratamiento definitivo que permita el manejo adecuado de la artrosis como entidad clínica y que modifique su curso evolutivo natural. En nuestro servicio, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que el 70% de los pacientes que nos consultan
son pacientes que padecen artrosis. 85% de los pacientes que nos consultan por cualquier tipo de motivo tienen artrosis identificable en alguna parte del cuerpo, es decir, el 15% que no la tienen, de hecho, son pacientes menores de 40 años que consultan por otras enfermedades. 40% afectación de una sola articulación. La mayoría de los casos, de hecho, son afectaciones poliarticulares, lo suficientemente evidentes como para no requerir un estudio paraclínico adicional ni imagenológico. La más frecuente en las rodillas, también bastante frecuente en la columna. La siguiente en frecuencia es la afectación de las manos. Y el 60%, es decir, 6 de cada 10 pacientes que atendemos con artrosis son pacientes que se les ha indicado previamente la cirugía, es decir, hablamos de un nivel de intensidad de severidad bastante importante. Aspectos sobre el proceso fisiopatológico y etiológico de la artrosis que conduce de forma progresiva a la destrucción del cartílago articular, pasando de un cartílago normal a el desgaste lo suficientemente avanzado como para producir un dolor de forma continua y afectar de manera negativa la calidad de vida de las personas. Por supuesto, ocurren múltiples procesos que conducen a la complejidad de la artrosis como entidad nosológica severa en el paciente que la desarrolla, y tenemos factores genéticos, epigenéticos, el estrés oxidativo, el proceso inflamatorio que es claro que existe dentro de la articulación, por supuesto los fenómenos de memoria del dolor, sobre todo en la cronicidad del cuadro clínico, y por supuesto la muerte del condrocito, que es la unidad funcional de la articulación, y termina por explicar la mayoría de los eventos y procesos negativos que ocurren en los pacientes con esta enfermedad. Sobre la genética, no ha sido fácil identificar los genes implicados. Parece que existen muchísimos que podrían estar relacionados con el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, aquí les traigo estos 5 que son tal vez los más prometedores, al menos en términos de investigación, en la relación en el desarrollo de la artrosis y su progresión en el tiempo. A pesar de que existe artrosis genética, no se ha identificado un único gen que conduzca a su desarrollo, pero tenemos entonces genes que están relacionados con el control de la memoria epigenética del cuerpo, con la producción de colágeno, con la síntesis de polisacáridos importantísimos en la matriz extracelular. Curiosamente, genes relacionados con la activación de las células T, probablemente por los procesos inflamatorios que ocurren dentro de la articulación, desgastada en la artrosis, y también con genes relacionados con la respuesta a los factores de crecimiento. Evidentemente, llegará un momento en el cual se agote la respuesta celular a los factores de crecimiento de tal manera que se produce un proceso de envejecimiento acelerado que afecta de manera negativa la articulación y favorece el desarrollo del desgaste articular. La epigenética muy estudiada en esta enfermedad, procesos de metilación, sobre todo en genes clave en el proceso de producción de las proteínas de la matriz extracelular, de la supervivencia celular de los condrocitos, están implicados en el desarrollo y la progresión clínica de la artrosis. No se ha descrito necesariamente que esto se herede de generación en generación a través de mecanismos epigenéticos, pero probablemente ciertas susceptibilidades a tener un cartílago con una mayor velocidad de desgaste deba ser estudiado en el futuro. Por supuesto, los defectos en el control epigenético de genes relacionados con la velocidad de fabricación del cartílago y su destrucción probablemente serán los más relevantes en términos de explicar cómo la epigenética modifica la calidad del cartílago y hace que personas puedan llegar a los 120 años sin dolor articular y otras personas a los 30 tengan signos clínicos no solamente de dolor articular, sino de desgaste. Asimismo, debe entenderse
el concepto de la homeostasis del cartílago como un proceso complejo que implica el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico que se encuentra en la articulación, los condrocitos, la matriz extracelular y la producción de colágeno y los distintos componentes del cartílago de la manera suficientemente rápida como para que permitan recambiar de forma constante este cartílago. La metilación y acetilación de ciertos genes evidentemente conduce a una alteración de este proceso de homeostasis del cartílago y favorece el desarrollo de la artrosis, evitando incluso la recuperación del cartílago articular. El estrés oxidativo implicado como proceso fisiopatológico en la mayoría de enfermedades crónicas, incluso agudas, que existen en el ser humano, es particularmente importante en el caso de la artrosis. Está de hecho bastante bien descrito los procesos de estrés oxidativo a los cuales se somete el condrocito, por ejemplo, con el solo impacto mecánico de caminar. Sin embargo, en condiciones normales, el condrocito es capaz de suplir a través de diferentes mecanismos de control del estrés oxidativo, es capaz de suplir y evitar el impacto negativo que producen las especies de oxígeno reactivo. Sin embargo, como parte del proceso de envejecimiento, cada vez el condrocito se vuelve menos eficaz en el control de estos procesos, estos fenómenos de impacto negativo que produce las diferentes especies de oxígeno reactivo sobre estas células y cada vez mueren más fácil. Llega un momento en el cual hay un cambio fenotípico del condrocito que conduce a la activación de una vía proinflamatoria derivada de la exposición al estrés oxidativo de forma constante. Y es claro que en los pacientes con artrosis se identifica una mayor proporción de agentes antioxidantes en la articulación, por una parte, pero también de agentes prooxidantes. Finalmente, parece ser que el balance de agentes antioxidantes y prooxidantes de ninguna manera logra equilibrarse en los pacientes con artrosis y esto favorece la pérdida progresiva del cartílago articular. Es evidente también que en pacientes con artrosis los niveles de agentes proinflamatorios y del factor de crecimiento transformante beta son mayores en el líquido articular. Recordemos que este factor de crecimiento transformante beta, si bien tiene unas funciones biológicas muy importantes, con el tiempo lamentablemente conduce al desarrollo de fibrosis y a la pérdida del cartílago de la articulación. Aunque al principio no se reconocía la importancia de la inflamación como parte del proceso fisiopatológico de la artrosis, en la actualidad se sabe exactamente que de hecho es bastante importante como parte del desarrollo y de la evolución de la enfermedad. Y es de gran relevancia entender al menos tres aspectos fundamentales. Primero, la activación constante del factor nuclear kappa beta, que conduce a la muerte celular programada prematura de los condrocitos y a la modificación de la composición del cartílago articular. Tenemos la activación de las metaloproteinasas que degradan el cartílago articular y finalmente toda la cascada derivada de las interleuquinas que termina por perpetuar los procesos degenerativos dentro del cartílago articular. Por supuesto que existe una memoria del dolor, más en la artrosis, es una enfermedad que una vez disparada, al menos por ahora, es irreversible. Y eso conduce a que con el constante impacto negativo que se produce sobre la articulación, el incremento en la producción de los niveles de la sustancia P, del glutamato a nivel del sistema nervioso central y los desbalances entre los agentes endógenos reductores del dolor, finalmente eso termina por generar memoria del dolor. Bastante difícil y que explica en parte por qué, a pesar de que se realice una cirugía de reemplazo articular, muchos pacientes persisten con dolor. Es un aspecto que generalmente olvidamos y que ya veremos cómo impactar de forma positiva, bastante importante, sobre todo porque el dolor es la forma en cómo habitualmente la persona califica el éxito del tratamiento en la artrosis.
Y evidentemente el condrocito, el actor principal dentro del cartílago, el que nos lo produce de manera constante, por supuesto que su muerte prematura afecta de forma significativa el proceso natural y el curso clínico de la enfermedad. Entre menos unidades funcionales hayan, pues por supuesto que va a haber una menor producción de cartílago. Y antes de que ellos mueran, de hecho, ocurre un cambio funcional bastante complejo que reduce la calidad del cartílago que producen, se reduce la velocidad con la cual se produce este cartílago y de hecho se ha descrito recientemente que hay una desdiferenciación de estos condrocitos, es decir, cada vez se vuelven menos funcionales. Bastante complejo porque al final eso termina en la conjunción de todos estos factores que hemos hablado. Entonces tenemos un cartílago de menor calidad, un proceso inflamatorio más intenso y una disregulación en general con las diferentes señales, por ejemplo, la señal de la insulina, la señal de la leptina, de los diferentes factores de crecimiento que deberían, en teoría, promover el desarrollo de cartílago. Y al final, en esta salpicón de procesos fisiopatológicos negativos sobre el tejido, termina destruyéndose o siendo un cartílago de muy mala calidad. Y finalmente eso conduce a la pérdida funcional del mismo. Algunas palabras sobre la clínica, importante para no olvidar el proceso diagnóstico y tener en cuenta que es de las enfermedades que probablemente aún no requieren de grandes estudios imagenológicos o paraclínicos, sencillamente porque en la mayoría de los casos con la sola anamnesis y el examen físico es suficiente para su diagnóstico. Dolor e inflamación, descrita inflamación por los pacientes, evidenciada en el examen físico más bien como una deformidad articular y una pérdida de función, y eventualmente pueden utilizarse estudios clínicos como la radiografía, la gamografía. Para la evaluación, la gamografía por lo general suele generar mucha más preocupación en el paciente que beneficio, al menos en términos diagnósticos, dado que una vez existe el diagnóstico de la artrosis, lo más probable es que unas 10 o 20 articulaciones del cuerpo se encuentren desgastadas. Entonces, terminamos con estudios gamagráficos pintados oscuros desde la punta del pelo hasta el último dedo del pie, y eso genera mucha preocupación en las personas. Y finalmente, la resonancia magnética, generalmente preoperatoria, que permite evaluar el nivel de desgaste articular y para el ortopedista planificar el proceso de abordaje dentro de la cirugía. Existen artrosis hereditarias que hay que tenerlas en cuenta, a pesar de que son raras. Menos del 1% de los casos de artrosis, de hecho, son genéticos, pero hay que reconocerlos porque eventualmente, y sobre todo en nuestro tipo de atención, que es una atención realmente de casos bastante difíciles, suelen llegar este tipo de casos. Primera característica, es un inicio temprano, menor a los 40 años, de hecho bastante raro, con una afectación poliarticular y generalmente de más de 10 articulaciones a la vez y con un curso evolutivo generalmente bastante severo. Son personas que de control a control en cuestión de 1 o 2 meses pueden agravarse de manera significativa. Eso debe orientar el diagnóstico de una artrosis de origen hereditario. De difícil manejo generalmente, por supuesto por la agresividad que tiene el cuadro clínico y por fortuna de baja frecuencia. Manifestaciones habituales de la enfermedad, primero el dolor, por supuesto suele ser el síntoma principal que aparece en los pacientes. Existe también dificultad funcional cada vez más manifiesta para la realización de diferentes actividades en el paciente, o el paciente puede manifestar que se le inflamó la articulación y esta inflamación generalmente, de hecho, no es una inflamación real, sino el resultado de un desgaste tan severo que produjo un derrame articular en el caso de las rodillas, o sencillamente la aparición de nódulos de Heber-de en el caso de las manos. También es habitual que se identifique crepitación articular al movimiento. Nuevamente una foto de una artrosis de manos típica y bastante severa, de hecho, al menos en tiempo de evolución. La radiología básica suele ser bastante ilustrativa cuando uno tiene
mm, dudas diagnósticas, encontrando la disminución del espacio articular de forma simétrica. Eso la diferencia, por ejemplo, de la disminución del espacio articular de una artritis autoinmune, que suele ser simétrica. Esta es asimétrica. Hay osteofitos marginales y en el caso de los manos se identifica el signo de alas de gaviota, que es resultado de la reacción superióstica. Disminución del espacio articular, asimétrico generalmente. Entre más avanzada está la enfermedad, es más fácil el diagnóstico radiológico, por supuesto, porque es bastante evidente la presentación de los signos clínicos. Predictores de necesidad de cirugía, la evidencia científica tiene dos muy claros. Uno, la imposibilidad funcional. Obviamente, cuando la persona no puede caminar, es obvio que necesita una cirugía. Pero el predictor tal vez más interesante es la interrupción del sueño como producto del dolor. Esta es bastante bueno, es un signo clínico prematuro de la necesidad de reemplazo articular. Aspectos del tratamiento, vamos a ver primero tratamientos no relacionados con la apiterapia, ya posteriormente pasaremos a la apiterapia. Nuevamente, no tiene tratamiento definitivo. Se basa en diferentes intervenciones, dentro de las cuales está la educación sobre la enfermedad, la actividad física, el manejo con analgésicos no esteroideos, el uso de esteroides, incluso en algunos casos, medicamentos opiáceos, cirugía, la medicina alternativa, por supuesto, fitoterapéuticos y medicamentos modificadores de la enfermedad, que así lo han llamado algunos laboratorios. Sin embargo, eso está bastante revaluado. En algunos momentos se hicieron ensayos clínicos con metotrexate, por ejemplo, por la modulación del proceso inflamatorio, que lamentablemente no mostraron resultados favorables. Primero, acetaminofén. Es claro que el acetaminofén es un medicamento superior al placebo en el manejo del dolor. Sin embargo, le va peor que a los demás analgésicos no esteroideos. Eso explica por qué la mayoría de personas se quejan del tratamiento que dan en la EPS con acetaminofén. Por supuesto que lo hacen por el balance riesgo-beneficio que tiene. Sin embargo, acetaminofén es menos efectivo que la mayoría de analgésicos no esteroideos. La terapia con campos magnéticos podría tener algunos beneficios, sobre todo en términos de el curso evolutivo de la enfermedad. Sin embargo, su efecto es leve, es un efecto bastante pequeño. El ejercicio tiene un efecto modesto también, igual que los campos magnéticos tienen un efecto positivo sobre el paciente. Sin embargo, el efecto es pequeño. La diacereína, que le encanta a los reumatólogos, la manda muchísimo, incluso a muchos colegas les gusta, también produce un efecto leve, pero por supuesto, todo va sumando, ¿no? Tiene un efecto leve, sobre todo sobre el dolor y el curso clínico de la enfermedad. La condroitina, también la misma, mejora ligeramente la intensidad del dolor. Sin embargo, este efecto es relativamente bajo, pero nuevamente intervenciones superiores al placebo. Igual con la glucosamina, especialmente ciertas preparaciones de glucosamina que han mostrado un mejor efecto clínico que otras. Nuevamente, efecto leve. Es decir, tenemos un pocotón de tratamientos, un pocotón de intervenciones con efectos en realidad, de hecho, bastante leves sobre el curso clínico de la enfermedad. ¿Y por qué utilizamos la apiterapia? Básicamente porque tiene efecto aditivo a otros tratamientos, porque tiene múltiples mecanismos de acción, como ya lo veremos, porque permite control del síntoma, de los síntomas de la enfermedad y el control del proceso evolutivo y degenerativo que aparece en esta enfermedad. Productos de la colmena útiles en el manejo de la artrosis. Dentro de ellos está la miel de abejas, el propóleo, el polen, la jalea real y, por supuesto, el veneno de la abeja, la pitoxina, que son bastante útiles en el tratamiento de esta entidad clínica. Y es útil por la multiplicidad de mecanismos de acción que uno encuentra. Tenemos mecanismos de acción sobre los procesos de metilación del ADN, tenemos mecanismos sobre los procesos degenerativos derivados del factor de crecimiento transformante beta que ocurre en las articulaciones,
tenemos modificaciones importantes sobre los procesos de función mitocondrial en, en los diferentes condrocitos de las articulaciones del cuerpo, menor acortamiento de los telómeros, control de la intensidad del dolor y control del proceso de inflamación articular. Es decir, tenemos una variedad de mecanismos distintos que todos al final terminan sumando y permiten la adecuada modulación del proceso fisiopatológico que ocurre en la artrosis. El veneno de abejas, que induce la producción de colágeno interarticular y incrementa la actividad del condrocito, como podemos evidenciarlo a través de diferentes estudios. Aquí vemos una figura que nos muestra, de hecho, bastante bien cómo después de la aplicación del veneno de la abeja se incrementa de manera significativa el proceso de producción del colágeno. También modula los diferentes mediadores del dolor de tal manera que se reduce su producción y se reduce la intensidad del dolor. Es importante recordar que el veneno de la abeja, a pesar de que su aplicación se haga de forma periférica, tiene efectos sobre el funcionamiento del sistema nervioso central, de tal manera que termina activando los diferentes sistemas endógenos propios del cuerpo que reducen la intensidad del dolor. Básicamente dos muy relevantes, el noradrenérgico y el serotoninérgico, que explican los efectos positivos que produce sobre la intensidad del dolor. El veneno de la abeja inhibe la actividad del factor nuclear kappa beta mediante el incremento de la expresión de su inhibidor y de esta manera reduce los procesos degenerativos que ocurren sobre la articulación. La jalea real, que modula los procesos de formación de la memoria, y esto es bastante importante en términos de explicar el efecto que tiene sobre la memoria del dolor. Ya habíamos hablado previamente que la memoria del dolor, de hecho, es uno de los grandes problemas que tiene la artrosis y sobre los que generalmente poco se genera impacto. Uno suele preocuparse más del proceso que ocurre en la articulación que de la memoria del dolor que se está generando a nivel central. Y también está demostrado que el consumo regular de jalea real conduce a la activación de las células madre y este efecto se ha descrito, de hecho, en células del cartílago, en los condrocitos, de tal manera que se incrementa su población. Y a mayor población tendremos también una mayor producción de cartílago articular. La jalea real favorece los procesos de biogénesis mitocondrial, es decir, de la generación de nuevas mitocondrias, de tal manera que los condrocitos puedan ser más funcionales y de esta manera también puedan responder de la manera adecuada a las diferentes agresiones que pudieran ocurrir como consecuencia del proceso generativo inflamatorio que ocurre en la artrosis. La miel de abejas, importante en términos del control de los procesos oxidativos de los diferentes tejidos del cuerpo, y recordemos que las mieles colombianas tienen capacidades antioxidantes bastante importantes, de hecho de las más altas descritas en la literatura, y con un alto contenido de flavonoides y polifenoles que, por supuesto, hacen que tenga una mayor actividad en términos del control del estrés oxidativo en los diferentes tejidos del cuerpo. El propóleo, por supuesto, que es bastante útil en el secuestro de los diferentes radicales libres que se encuentran en los tejidos, incluso en el tejido articular. Por eso también lo utilizamos como parte del tratamiento. Entonces, cuando utilizamos apiterapia en el manejo de la artrosis, lo utilizamos principalmente con tres objetivos. Uno, el manejo del dolor, por supuesto, el síntoma habitual por el cual las personas nos consultan. Segundo, incremento de la capacidad funcional. Y tercero, para frenar ese proceso evolutivo, ese curso clínico negativo que ocurre en las personas que tienen esta enfermedad. Y utilizamos entonces, ya vimos los efectos que tienen los diferentes productos, utilizamos entonces el veneno de la abeja con el fin de manejar el dolor, la inflamación y el proceso degenerativo a través de diferentes vías de administración, oral, tópica y parenteral,
nuestra charla previa que tuvimos sobre veneno de abejas, pudimos ver algunos aspectos de la farmacocinética y también de la farmacodinámica de este producto. Utilizamos el propóleo por vía oral para el control del estrés oxidativo y la modulación del proceso inflamatorio. Utilizamos el extracto de polen para mejorar la nutrición de las células y mejorar ese microambiente celular que existe alrededor del condrocito. Y la combinación de miel con jalea real para control del estrés oxidativo, pero también para estimular la producción de nuevos condrocitos, es decir, de nuevas células funcionales, y para evitar la muerte prematura de estos condrocitos. Empecemos con lo fácil, que son los productos de uso de vía oral. Ya veremos algunas cosas. Los colegas que vienen utilizando el veneno de abejas se han dado cuenta que a veces no es tan fácil elegir la forma de administración, la vía de administración, entonces vamos a dejarlo para después. Posología recomendada de cada uno de estos productos para el manejo de la artrosis. Duración final del tratamiento depende de la respuesta del paciente, por supuesto, pero también depende de la intensidad del desgaste articular previo con el cual se inicia el tratamiento. Sin embargo, una duración de entre 3 y 4 meses suele ser suficiente, al menos en principio, para lograr los objetivos terapéuticos que nos trazamos. Y con el inyectable, entonces, siempre surge la duda a través de qué vía de administración parenteral podría utilizarlo. Lo primero es que lo podemos utilizar en combinación con terapia neural, no hay problema. Podemos utilizarlo por vía subcutánea. Podemos hacer una aplicación intramuscular bastante útil en estos tiempos de cuarentena. Se puede hacer una aplicación intravenosa como único diluyente utilizando solución salina, o podemos utilizarlo en el contexto de la sueroterapia. ¿Qué factores hacen que prefiramos una vía u otra? Primero, la tolerancia al dolor. Si yo tengo un paciente que es poco tolerante al dolor y evidentemente pues al momento de la aplicación de la inyección, este se va a presentar, tal vez si es un paciente muy sensible, la mejor vía de administración sea intravenosa, porque no le va a doler, por supuesto. También hay que tener en cuenta si vamos a aplicar dosis altas o dosis bajas. Por ejemplo, en dosis muy altas, las aplicaciones intramusculares probablemente no van a ser las adecuadas porque van a generar mucha molestia en el paciente. En cambio, dosis bajas tal vez sean bien toleradas. También hay que tener en cuenta que ante dosis altas, como se va a generar más dolor, más inflamación, más reacción en el sitio de aplicación, lo mejor sea utilizar un mayor número de puntos si lo que quiero es hacer una aplicación subcutánea. Y lo otro que hay que tener en cuenta es si estoy utilizando terapias coadyuvantes. Por ejemplo, si tengo un paciente citado para sueroterapia, esa misma vía intravenosa que ya tengo la puedo utilizar para aplicar el veneno de la abeja. Es decir, puedo mezclar el veneno de la abeja en ese suero que voy a aplicar. Y no es necesario someter al paciente a otros puntos de aplicación. Si yo voy a hacer terapia neural, puedo combinar esa procaína con la pitoxina que voy a utilizar de tal manera que no tenga que pinchar doble. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de elegir la vía de administración que se va a utilizar eventualmente en el tratamiento del paciente. Y tener en cuenta, por supuesto, que al momento de la aplicación se va a presentar un dolor de tipo ardor, generalmente leve, aunque personas muy sensibles, pues por supuesto que van a manifestar una gran intensidad del dolor. Se va a presentar un poco de inflamación en el sitio de aplicación, generalmente muy transitoria, máximo 1 o 2 días para que se quite. Y a algunas personas que tenemos mala suerte, nos rasca. A mí, por ejemplo, me rasca más o menos 5 días después de la aplicación. Pero eso no es para todo el mundo, afortunadamente. Y no olvidar, por supuesto, siempre la importancia de realizar previa a la aplicación la prueba de alergia para saber si el paciente es alérgico o no al veneno de la abeja, y si es alérgico, por supuesto que no se puede realizar la aplicación de la toxina. Recordarles que nuestra próxima charla será el 12 de mayo, será sobre enfermedades autoinmunes. Venimos en una serie de diferentes conferencias que se encuentran todas grabadas en nuestro canal de YouTube, ahí las pueden ver.
Estaremos esperándolos, por supuesto, siempre ustedes todos bastante activos para que nos acompañen este martes 12 de mayo. Pronto les enviaremos el enlace para que se puedan inscribir. Recuerden que se pueden certificar estas conferencias que realizamos. Nos pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico y con mucho gusto les enviaremos la información. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención y empezaremos entonces a revisar las diferentes preguntas que tengan para resolverlas todas una a una. Bueno, vamos a empezar por aquí. Nos preguntan, Nicolai García nos pregunta si la apiterapia ejerce efecto sobre